¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Tenemos un programón en el día de hoy en Reserva para Dos. El invitado, a ver, la presentación, un enorme músico de aquí de la ciudad de Mar del Plata, diseñador, arquitecto, y me animaría a definirlo también como chef. No sé si tiene el título, pero dicen que cocina muy bien el señor Pato Duhalde. Germán, ¿Cómo le va? muy bien. Buenas Encantado. noches, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. ¿Está bien la presentación? Todo eso es. No sé qué es. ¿Viste que hay una serie esa Sí. de cosas que se dice, ¿usted qué es? ¿Viste? Sí. Nada. Que en un momento dice, soy tantas cosas que no soy nada. Eso me pareció que estaba bueno. La verdad que sí, que hay... Me encanta explorar mundos distintos. Pero con todas esas cosas te llevas muy bien. Por Sí, las que nombré. me parece que todas están hiladas por lo mismo. Igual. Todos son grandes procesos creativos y yo soy un enamorado de los procesos creativos. Me encanta llevar ideas a la práctica. Es Bien. algo que es una condición que tanto en la música como en el diseño, como en la comida, como en los negocios, siempre son ideas que están dando vuelta y lo interesante es cómo haces para hacerlas material, o sea, cómo las materializas. Bien. Vamos a profundizar ahora un ratito tema de creatividad y todo lo que hace, pero yo tengo una pregunta que desde que me enteré que nació en Lomas de Zamora, yo digo, se la voy a hacer, se me va a poner serio, se va a sonreír, no vamos a hablar de política, pero ¿qué sos de Eduardo Duhalde? Es primo de mi padre. ¿Primo de tu papá? Sí. O sea, sos un sobrino, ponele, lejano, del expresidente de la Nación. Sí. Mirá vos. Sin relación, nunca Sin tuve relación. Sos de Lomas de Zamora, naciste Nací ahí. en Lomas. Naciste en Lomas. ¿Hasta qué edad? Nací en Lomas, viví en Temperley hasta los 10 años. Y después vine para Mar del Plata. ¿Qué vino la familia para acá? Claro, mi papá trabajaba en una empresa, lo trasladaron, trabajaba en toda la parte comercial, le dieron toda la zona sur. Y nosotros veníamos mucho porque mis abuelos vivían acá y los veranos veníamos acá. Y bueno, y a ellos les encantaba Mar del Plata y cuando salió eso nos mudamos acá. Un trago difícil porque imagínate a los 10 años dejas todo tu mundo para empezar uno nuevo, fue un desarraigo bastante complejo. Me costó un par de años. ¿Lo tenés guardado? Sí, sí, además después, viste que las líneas siempre se unen en el futuro, entonces había cosas que tuvieron que pasar así para que se dieran otras cosas, que seguramente. Después cuando lo ves en perspectiva ves que no hay cosas que están porque sí, hay cosas que son causalidades más que casualidades, y eso fue uno de los puntos. Y después me pasa lo mismo más adelante, en otra cosa igual. Ahora contámela. Sí, bueno, terminé la secundaria y yo me iba a estudiar publicidad a Buenos Aires, a El Salvador, con un amigo más. Y él se anota en diciembre y se podría anotar en diciembre y en marzo. Yo en diciembre no podía, me fui a anotar en marzo y cuando me fui a anotar ya estaba sobre cupo, sí, y no nos pudimos anotar. Y habíamos alquilado departamento y todo, y me tuve que volver. ¿Estaba escrito qué? Y es raro. Y me tuve que volver y eso desencadenó un montón de cosas que se fueron dando después, que si me hubiera quedado en Buenos Aires no hubieran pasado, o hubieran pasado otras, no sé, hay algo que todavía me encanta descular de eso. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que uno dice que uno tiene una autonomía de vida y a veces no sé si están así. Hay como ciertas cosas que pueden estar marcadas. ¿Fuiste al Don Bosco? Fui al Don Bosco. ¿Y qué onda el Don Bosco? Bien, me encantaba. ¿Sí? Fui al Don Bosco porque cuando nos mudamos para acá no había cupo en ninguna escuela y fue la única que me encontraron. Porque yo me mudé para acá en enero, entonces ya estaba como que... Claro, sí, ya está todo... Era agarrar. Y en ese momento las escuelas privadas eran medios como para... No era usual, era mucho escuela pública. Y la escuela privada era medio diferencial para los que no se adaptaban bien, ¿viste? O sea, no era una cosa tan común como ahora. ¿Y ahí empezaste a respirar música ya cuando ibas en el colegio? No, eso me pasó en la escuela de arte. En la escuela Después de arte. yo vine acá, me puse a estudiar diseño, porque estaba siempre con lo mismo, y me puse a estudiar diseño en la Malarro, cuando la Malarro estaba en Funes. Y ahí conocí muchos de los que me hice amigos en ese momento que estudiábamos juntos, muchos tocaban. Y nos juntábamos y tocaban y la pasaban bárbaro y yo no tocaba nada. Y entonces dije, bueno, eso la pasan fantástico, yo voy a hacer algo y me puse a cantar. Bueno, porque en los inicios, recuerdo una la logia. Pasajero el primero. Pasajero el primero. La primera experiencia que hicimos. ¿Cómo era la experiencia? Contámela.
Y la experiencia fue media así, de nada, de caradurismo absoluto. Cuando empezás a desarrollar, a mí siempre todo ese hilo común es esa experimentación creativa sobre las cosas. Cuando empecé a hacer música, así que empecé a tocar, me di cuenta que pasaba algo que era muy interesante por la dinámica que tenía. A diferencia del diseño, un diseño vos lo desarrollás, queda en un momento y en ese momento se vuelve inerte, termina. La música no termina nunca, porque después si la tocas en vivo, todos los vivos son distintos y la ejecución va progresando con el tiempo y la canción va mutando con el tiempo. Entonces tiene una vida propia que el diseño no lo tiene. El diseño, terminamos este espacio y queda en este espacio. Después lo puedes retocar y demás, pero el espíritu ya se logró. En la música no, salvo un álbum. Pero bueno, después lo vas viendo en tiempo que las bandas o la música evoluciona de lo que grabó en su momento a lo que termina siendo cuando desarrolla su carrera. ¿Y ahí en El Pasajero era? El Pasajero fue el primer... ¿Eran compañeros sí. de ahí Mastra, me convoca Mastra, que fue socio mío en Teatriz, sí. O sea, seguimos siendo amigos de hace 40 años. Y después de Rocky, que era también, Leo Parín, que toca hoy conmigo en Los Monos, empieza a tocar ahí, en El Pasajero. O sea, empezamos todos re chiquitos. ¿Qué edad eso? 18, 19. Y después, sí, después ahí nos fuimos metiendo hasta cuando hacemos Dios los cría, que ya empieza a pasar otra cosa. ¿Qué cosas pasan? Pienso, ¿no? Porque sé lo que significó Dios los cría, para Mar del Plata mismo lo que ha significado. Pero ¿qué cosas pasan? ¿Cuándo es el quiebre que empiezan a pasar cosas más fuertes? Cuando la gente empieza a cantar las canciones. Ya cuando existe esa identificación, lo más interesante, más allá de lo biográfico, es que nosotros cuando hicimos Dios los cría lo hacíamos desde el punto de vista como si fuera un desarrollo artístico. ¿Por qué todos los que vienen de afuera son mejores de lo que podemos hacer acá? Esa fue la primera cuestión. Ahí tenemos un desafío. ¿Por qué no podemos hacer algo que cause el mismo efecto, que contagie a la gente o que se identifique a la gente culturalmente, que tiene que ser siempre algo que pasa de otro lado y viene acá y nosotros somos espectadores? ¿Por qué no somos activos? Y así empezó. Y empezamos con esa premisa un poco. ¿Por qué no se puede hacer? Vamos a ver. Porque no había pasado no había pasado hasta ese momento. Y eso fue en el fondo otro desarrollo creativo, porque nosotros muchos de los shows, lo que ganábamos lo poníamos en mejorar el que venía. Entonces poníamos mejor sonido, mejores luces, mejor... Fue como una consigna, que no era una cuestión de tener una profesión, sino era un hecho creativo, un hecho artístico, que después fue dando sus frutos, pero siempre tuvo esa concepción. Inclusive nosotros musicalmente nunca lo vimos como un trabajo, lo vimos como un hecho creativo. En el momento que se puso como trabajo, donde era una rutina de escritorio, que la música empezaba a ser lo que te pagaba las boletas de luz, ya no estuvo tan bueno. ¿Ya no estuvo tan bueno? No. ¿Por qué? Porque en el fondo creo que todos somos melómanos, entendemos la música de algo de que era muy chiquito y concebíamos la música como algo en especial, y después el hecho de ponerte protagónico te lleva a un lugar donde sí o sí lo que vos escuchaste es lo que te marca históricamente y es donde querés tratar de llegar. Y nosotros teníamos las varas muy altas, siempre nos ponemos las varas muy altas, que es un defecto y una virtud, pero muchas veces... Exigentes. Es naturalmente así. O sea, yo lo que entiendo es que la persona que se dedica al arte es un tipo que debe transformar, porque hay dos, y lo entiendo de dos maneras. Una cosa es arte y otra cosa es entretenimiento. Una cosa es un hecho que tiende a perdurar o pensado o puesto como para que perdure, y otra cosa es lo que haga que hoy pases un buen momento. Por ejemplo, hoy la escena de la música está más en un lugar de entretenimiento que de arte. ¿Por qué? Porque está más enfocado a ver cuántos seguidores consigue, cuántas reproducciones. ¿La buena música es la que perdura en el tiempo? La buena música no se explica, se siente. O sea, hay cosas que están escritas hace 1000 años y te sigue produciendo lo mismo, y hay nuevas generaciones que consumen cosas que están hechas hace 50 años y pasa lo mismo, porque básicamente la música tiene
la concepción de la esencia humana. Y eso puede cambiar el formato, el audio, la estética, lo que quieras. Pero si entra en la fibra, eso no se modifica. Porque básicamente lo que te conmueve es lo que te toca la fibra. Pero cuando lo ves, en general siempre habla de lo mismo. Cambia las palabras, cambia la forma, pero habla de lo mismo porque va a la esencia pura humana. Que es lo que hace que las cosas de arte te traspasen. ¿Qué es eso? Que te tienen que modificar la vida, te tienen que modificar el punto de vista, te tienen que modificar un montón de cosas para hacerte la mejor. Si no pasa eso, no pasa nada. Es mi concepción. ¿Y en qué momento, no sé, yo me imagino, me trato de ponerme en el lugar de ustedes y cuando cantaban tus canciones, las canciones de la banda, en algún momento te diste vuelta, no sé, en un ensayo con tus compañeros, con tus amigos, con los integrantes de la banda? Che, ¿vieron lo que nos está pasando? Se agarran, se emocionan, ¿pasa eso? Sí, te pasa, es terrible. Terrible. Cuando empieza a pasar eso es como algo que es una cosa energética que no puedes explicar. No puedes explicar. Y aparte, por otro lado, te empieza a poner una responsabilidad encima que vos decís, wow. Muchas veces uno, en general, al principio hace catarsis y saca un montón de cosas que por ahí, en mi caso, yo soy una persona que soy bastante introvertida en las formas de pensar y demás, y de expresión sobre todo de eso, y encontré en la música una forma de empezar a hacer catarsis. O sea, me daba cuenta que en cierta forma se ponía terapéutico, porque era, viste, ¡buah! Te ibas, sin darte cuenta, pero te va sacando lastre. Y en un momento empezó a pasar eso, que la gente empezó a tomar eso en serio. Y más cuando empecé a ver gente tatuada con frases y tapa de disco y todo lo demás. Cuando Qué fuerte tenían eso, yo decía, mira, y te ponían una frase en el cuerpo, y vos le decís, vos sabés que eso no se va nunca más. ¿Estás tan convencido que toda tu vida va a ser igual? Qué fuerte. Grosso. Y todavía sigue pasando, todavía te siguen mandando cosas. Mirá lo que tengo, mirá lo que tatué, me hice, que el otro. ¿Y qué pasa en el artista cuando no pasa eso? Porque posiblemente en algo que vos creaste, no sé, piensan que va a llegar y no llega. ¿Qué pasa cuando no pasa? Mira, la verdad es que eso es como tantas cosas que hay cosas que conectan y en mayor medida, en menor medida. O sea, después hay una cuestión filosófica del éxito reflejado en eso. ¿Qué es el éxito verdaderamente? La cantidad, la calidad, el proceso. Para mí es el proceso. ¿Por qué? Porque vos de pensar una idea que generalmente siempre es una utopía, es algo irrealizable o lo que fuera, en el momento que haces todo ese proceso y desenmarañás todo ese quilombo como para darle forma y pasa y toma lo que pensaste, se materializó, se hizo realidad, para mí el proceso está ahí, el éxito está ahí. Después hay una cuestión cuantitativa, si tuviste mayor o menor, gustó más, gustó menos, pero en general es lógico, o sea, no son todos goles. Sí. Y tampoco en una carrera musical o en una carrera artística, de diseño, lo que fuera, es así. Porque también refleja, vos no sos una cuestión lineal, vos sos algo que va mutando y que en un momento tiene más expresión que otro, hay momentos que te apagás, hay momentos que te conectan más, y eso es una cuestión altamente irracional. O sea, es expresión pura. Yo el arte lo considero como una cuestión casi no racional. O sea, cuando eso fluye de una forma así y produce algo, pero no es que lo hice con esa intención, porque la intención se nota. Pato, tu mamá docente, tu papá un empresario, creo que falleció joven. Sí, cuando vos falleció, eras yo muy tenía chico. 15 años. ¿Dónde hay una conexión musical? Entiendo que en tu abuela, profesora de piano. Mi abuela era profesora de piano. Tuvo un ataque al corazón y le prohibieron tocar y tocaba a escondidas. ¿Tocaba escondida? Sí, y se murió en el piano. Pero ella tocaba y le habían prohibido tocar por la emocionalidad que le producía. Y tocaba a escondidas. Ella tenía a mi tío Toto, que era
un personaje que estuvo muy presente en mi vida, y él me decía, yo a la noche la escuchaba tocar. Nosotros nos íbamos, hacíamos como que nos íbamos, y cuando ella se quedaba sola, tocaba. Qué genio. ¿Y le daba clases a Bruno Gelber? No, esa es la hermana. La hermana. Claro. O sea, bueno, hay un costado familiar que... Sí, la negra. Mirá Se llamaba la vos. negra. La hermana le daba, ¿También? le daba, y a la hija, que era muy buena también, ¿no? Que sería mi tía, no sé de dónde, o mi tía abuela, no sé qué sería. Y eran como, los dos eran en el mismo, habían crecido, eran iguales, y le daba clase a los dos. Era mejor todavía esa, mejor concertista. Mi abuela daba clases y enseñaba clases de piano. La otra era concertista, ya se había dedicado a eso. ¿Y hay algo de vos en la abuela, en la tía abuela? No lo sé, No sabes. no. Lo que sí, que la música siempre fue una cosa muy presente. Siempre para mí, desde muy chico, la música tuve una relación desde estar en la secundaria y con un par de amigos irnos a Buenos Aires a comprar discos, ¿Qué escuchabas? Y escuchaba de todo. La verdad que teníamos un grupo donde nos juntábamos a escuchar música. O sea, yo terminaba la secundaria, terminaba la escuela, salía de clases, comía y me iba a juntar a escuchar música, y escuchábamos música de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y era así, sacar y sacar y sacar y sacar. ¿Y eras curioso de buscar cosas nuevas? Sí, me encantaba. Eso es una de las grandes cosas que hoy tiene estos tiempos, ¿no? Donde se recuperó muchísima cultura musical y álbumes que no existían y que lo hubiéramos perdido. Si no hubieras tenido un YouTube o un Spotify, mucha música se hubiera perdido. Se hubiera perdido simplemente porque fue editada en lugares donde no pasó nada o vendieron muy poco y no se editó a nivel mundial y quedó. Y hoy eso es creo que es una de las grandes ventajas que tenés a nivel de Spotify, YouTube y todo eso, que encontrás todo. Yo siempre lo digo ahí. Una vez le traje a Zoe, a mi hija, le traje un libro que se llamaba 1101 álbumes que tenés que escuchar antes de morir. Y yo estaba en verano, viste, que yo estaba en mi casa ahí en Sierras, y estaba ahí, y me a ver qué dice este libro, y porque yo pensé que era un melómano que la tenía. Sí. No tenía ni idea. Había escuchado el 30% de lo que había. Y eso te lo clasificaba por años y por meses. Qué Es decir, de tal año, enero, salieron estos discos. ¿Cómo se llama el libro? ¿Se consigue ese libro? Sí, debe estar, sí. 1101 álbumes que tenés que escuchar antes de morir. Y yo pensé que no... La posta pensé que sabía de música, no sabía nada. Y empecé a escuchar cosas que decía el álbum, y la verdad era lo sorprendente, era eso, ¿viste? Que lo buscaba y lo encontraba. Y esto está, y esto está, y esto dónde está, está. Y había un montón de música que se hubiese perdido en un formato de discográfica convencional. ¿Qué lugar ocupa los silencios para crear? Total. El ocio y el silencio es básico. O sea, no tenés que estar escuchando música para crear. Es muy difícil en nuestra cultura católica, judaica, sí, donde la culpa tiene un gran rol preponderante, usar el tiempo sin culpa. Y eso es ocio puro. Es decirte, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Lo mismo que un chiquito con una tapita hacia un mundo, lo mismo nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que nosotros siempre nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Entonces, ese es el que te condiciona a no comerte el mundo, porque la verdad es que si lo analizás fríamente, todos estamos en el Titanic. Lo que tenemos claro es que un día se termina. Sí. O sea, y entonces como concepción de visión o lo que fuese, es decirte, ¿qué condición tengo que me prohíba hacer un cohete e ir a la luna? Ninguna. ¿Por qué? Si ya perdí. O sea, no tengo nada que perder. Sin embargo, hay un proceso en el humano que hace que se ordene.
cuando no debería ordenarse, porque la verdad es, los focos están mal puestos en el hecho de que la importancia es siempre económica y el único valor finito que tenés es el tiempo. O sea, la economía o el dinero debería ser una cuestión de logística, nada más para poder hacer lo que tenés ganas de hacer, en el momento que querés hacerlo. Cuando cambiás ese foco, cambia todo. Y donde vos pones el foco que solamente la intención es hacer más dinero, perdiste vida, perdiste tiempo que después no va a pasar. Por eso dicen, viste, que la verdad es que dice, el que supo vivir, llegó el día de su muerte con lo puesto. No le sobró nada, ni le faltó nada. Si le sobró, gastó mucha vida o malgastó vida en algo que no era necesario, porque total, no lo ibas a usar. Y si le faltó, algo te quedó pendiente. Entonces, bueno, son consignas. A mí eso me marcó mucho la muerte de mi viejo. Mi viejo se murió de un ataque al corazón, así, yo tenía 15. Y bueno, estás a los 15 pensando que eso es así. Pero cuando esa cuestión de movilidad así tan fuerte interior, hace como que replanteas todo. O sea, pues todo, porque básicamente encontrás una finitud de las cosas en nada. O sea, hoy estamos y mañana ya no estamos más. Entonces, tenés que tener una cuestión muy, muy precisa que te atraviese como para darte cuenta de eso. Porque si no es, sí, claro, lo hablamos, pero no es algo en serio de fibra. Y eso a mí me hizo cambiar, que también vuelvo a lo mismo, son esas líneas que se ven en el futuro, que no sabes por qué, pero es como que ahí empezó otro proceso, en eso, en el hecho de entender que básicamente lo único que estaba bueno era que hicieras lo que te hacía sentir bien y lo que te gustaba, y pelearas por eso y llevaras adelante todas esas cosas. Y eso concatena mil cosas que después, viéndolos en perspectiva, todo nace de ahí. La muerte ocupa un lugar preponderante y es como que todo lo que haces es saber cuánto te roba un poquito más, porque ya sabes que te ganó, pero a ver cómo la vas engañando. Hablando de momentos, Red Hot Chili Pepper, que tuvo el año pasado en Argentina, Teloneros. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue telonero. Sí, fue alucinante, fue porque, bueno, nosotros, no sabía, o sea, también llegar a tocar en un lugar donde había 70.000 personas adelante y River, yo soy de River, o sea, era como que ibas tachando, ¿viste? Qué bárbaro. Pero la experiencia mejor de eso fue lo que pasó por detrás, que yo ya lo conté varias veces. Que nosotros subimos a hacer la prueba y cuando hacemos la prueba paso por, o sea, estaba el set de Chili Peppers y obviamente los soportes estaban adelante y vos entrabas al escenario y estaba el corral de Chad Smith, la batería, tiene un corral así todo nomás, y yo cuando subo veo que en el corral tiene el portarretrato de los hijos pegados en el corral. ¿Viste? Oficina. Total. Hacemos la prueba y viene, ¿viste? Oh, sí, mide como 2 metros. Oh, me encantó esto, que el otro, yo, no. ¿Te puedo pedir un favor? Dice, sí. ¿No me prestás tu hija? Yo en ese momento fui al show con Liz y Zoe, que era chiquitita. Yo que tenía 1 año. ¿Viste? Y me dice, tengo una como tu hija, hace 4 meses que no la veo y de acá me voy a Japón. Qué fuerte. Y la tiene en brazos 1 hora, que andaba por el anillo de River jugando, y estaba hecho un nabo, ¿viste? Jugaba y la pendeja se le reía, todo eso, y después me la da. Y le digo, mira, cualquiera en tu lugar diría, viste, que tenés una vida excepcional. Y me dice, no es tan así. Y ahí a mí me dio un cierto paradigma distinto. Te hizo un clic. Todas las experiencias hacen, viste, que vos vayas modificando tu forma de ver el mundo pero esa fue en fuerte. Porque fue algo que cuando yo subí y vi la
los portarretratos en el corralito y él tenía el hi-hat acá y miraba a los pibes cuando tocaba. Y era un poco lo que te decía antes, cuando en el momento que la música para mí se pone como una cuestión de escritorio, ya empezó a... no tiene lo que tenía que tener. Con Dios los cría todo el mundo nos decía, inclusive Pergolini en todas las notas decía, ¿cuándo vienen a vivir a Mar del Plata? Ah, Buenos Aires. No nos gusta vivir en Buenos Aires. Pero ustedes saben que si quieren llegar a más, tienen que pasar por acá. Sí, pero no nos gusta vivir en Buenos Aires. Y eso nunca lo cambiamos. Anduvimos por todos lados y demás, pero uno elige la forma que quiere vivir. Más allá de lo que decía, de la imposición de lo económico, de esto que el otro, no importa. O sea, uno en cierta forma debe ser fiel a lo que piensa. Y el resultado siempre termina siendo, pero lo difícil es los caminos bifurcados en el medio que te llevan a lugares que por ahí después no volvés nunca más. Aparte no es uno solo el que decide, imagino, es una banda, entonces... Sí, pero nosotros siempre tuvimos como eso en general. Tenían sí. esa comunión en ese sentido que no había riesgos. Es más, mucha de la gente, de muchos de grupos y muchos de músicos y artistas que nos cruzábamos decían, ustedes hablan raro, ustedes escriben raro. Las canciones de Coso tienen otro lenguaje, y claro, obviamente tenés el lenguaje de que vos te levantás y estás en otra situación, en otra sintonía, en otro tiempo, en otro paisaje, en otro contexto. Yo me acuerdo que cuando hicimos muchos shows, cuando empezamos con Dios los cría, con los Caballeros de la Quema, inclusive la primera vez que tocan acá en el Radio City, en el Roxy, los traemos nosotros. O sea, nosotros tocábamos con ellos en Buenos Aires y después vinieron acá. Te estoy hablando del principio de todo. Y ellos tenían un quilombo de logística para poder ensayar, porque eran cada uno de un lugar distinto, uno de Moreno, claro, el otro de Cono, y tenían que quedar después de los laburos y eso para ir a ensayar. Era un desastre. Pensar que vos ensayabas en un hotel abandonado. Sí, nosotros ensayábamos en un hotel y nos íbamos a casa y comíamos en casa, o sea, otro mundo. Esa es otra historia. Quieras o no, eso se refleja artísticamente. Pato, nos queda muy poco tiempo y me quedan varias cosas para preguntarte, no sé cómo vamos a cerrar todo. Parte 1, hacemos una miniserie. Bueno, Mar del Plata cumple 150 años. Creo que ya me lo dijiste recién, lo que ha significado Mar del Plata, porque si has elegido para tu carrera quedarte acá, teniendo la posibilidad de hacer quizás un trampolín para la banda, eso implica mucho. Los 140 años de Mar del Plata hicimos ahí, Dios los cría, con la Sinfónica, cuando se festejó los 140 años en Varese, ahí hubo una convocatoria terrible, como 100.000 personas hubo, sí, estuvo buenísimo, ya 150, se nos caen los años. Bueno, ¿y cómo va esa vida de chef? Que no sos chef, pero te encanta cocinar. Sí, me encanta, y aparte porque yo hago muchos restaurantes, en diseño. Me falta el diseño. Bueno, en diseño hago... El divino. Sí, yo me dediqué mucho o sea, yo empecé estudiando diseño, después estudié arquitectura. Nunca me recibí de arquitecto, me faltó 1 año y medio, pero porque básicamente no me interesaba arquitectura. Sí me interesaba llevar el diseño a tridimensión. Y como acá no había una carrera que sea diseño arquitectural, que te permita hacer... A mí me gusta mucho el ocio y hago muchos restaurantes, muchos hoteles, discotecas en su momento, bueno... Hago muchos proyectos de eso. Proyectos que son de cero y que obviamente es un carácter como una unidad de negocio, ¿no? Y eso hizo que yo monté muchos restaurantes. Y me gusta la gastronomía, pero a su vez trabajé con mucha gente muy grosa. O sea, el año pasado fue el 21 fui a hacer un bar de fuegos a Madrid, un restaurante que lo lleva un chef con una estrella Michelin, o sea, con muchas exigencias y demás. Pero a su vez tenés el bagaje de toda esa gente con la que laburás. Sí. El año pasado también hicimos otro desarrollo de playa abajo de Barcelona y siempre está muy ligado con eso. Entonces, es como que estás todo el tiempo en ese mundo. Y si te gusta, a mí me gusta realmente, es algo que obviamente lo vas perfeccionando mucho. Bueno, vamos a aceptar algún día alguna invitación claro, para la gastronomía de Pato Duhalde. ¿Por qué brindamos, Pato? Brindemos por seguir haciendo cosas que sean imposibles. Si no hacemos eso, la vida no tiene mucho sentido.
Bueno, con este vino que es un Pinot Noir de Trevelin, una de las bodegas más australes del mundo, Sí, Viñas sí. del Nantifold, te la recomiendo. Brindamos. Gracias. Gracias por estar esta noche. Bueno. ¿La pasaste bien? Bárbaro. ¿Sí? Sí, encantadísimo. Gracias, Pato. Así que no, a ustedes.